Sensación. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, acaba de destapar la verdad oculta detrás del apoyo de Europa al país vecino de Rusia. En este video, descubrirás cómo miles de millones de euros no son caridad, sino un plan macabro para desmantelar, privatizar y saquear sus recursos naturales y empresas. Revelaremos que cientos de empresas europeas ya se están enriqueciendo con contratos de reconstrucción en el territorio de inestabilidad, mucho antes de que termine el conflicto, mientras tu economía se ahoga. Te mostraremos cómo la Unión Europea, mientras predica valores y solidaridad, convierte la ayuda en una devastadora trampa de deuda para la ex República Soviética, a costa de sus propios ciudadanos. ¿Por qué Orbán se atrevió a decir en voz alta lo que todos sus colegas saben pero callan? Su propia carrera política, su reputación y hasta su libertad penden de un hilo. ¿Es este su último acto de desafío antes de que Bruselas lo silencie para siempre con una campaña sin precedentes? Esta verdad cambiará tu visión de Europa y del mundo. Dinos desde dónde nos ves en los comentarios. ¿Caridad o codicia? El brutal despojo bajo el disfraz de ayuda en el conflicto Estado. ¿Es la ayuda a un país vecino realmente un acto de caridad? ¿O una astuta operación comercial para despojarlo de sus bienes? Víctor Orbán, sin rodeos, desmantela la pulcra narrativa de apoyo incondicional que emana de Bruselas. Es una puesta en escena cuidadosamente orquestada, diseñada para el consumo público. El primer ministro húngaro revela un interés comercial primitivo que late con fuerza detrás de cada euro ofrecido al conflicto Estado. Un interés descarado, desprovisto de cualquier atisbo de altruismo o compasión. La supuesta ayuda de la Unión Europea no es lo que parece. Mutó rápidamente de forma y fondo. De ser una subvención directa y, en teoría, generosa, se ha transformado en otra cosa mucho más insidiosa. Ahora son préstamos con intereses crecientes. Dinero prestado que el territorio inestable tendrá que devolver con creces. Esto hunde al país que empieza por U en una espiral de deuda insostenible. Una trampa financiera meticulosamente diseñada, cuya finalidad última es encadenar. Ursula von der Leyen anunció con gran pompa y boato un paquete masivo de apoyo. Una cifra impactante, 50.000 millones de euros. El público occidental lo celebró como un acto de solidaridad sin precedentes. Pero la mitad de esa suma, la mitad exacta de esos 50.000 millones, no es un regalo desinteresado. Son créditos. Simplemente, créditos que aumentan la carga de la deuda. Los orígenes de las subvenciones, esos que sí eran gratuitos y no generaban intereses, se camuflan. Se esconden cuidadosamente detrás de una retórica grandilocuente. Es una maniobra contable compleja que confunde al público. Una artimaña financiera que busca oscurecer las verdaderas intenciones. Una verdad incómoda. Orbán no titubea en su análisis. Su voz es clara, contundente. No se trata de caridad, sentencia, despojando la narrativa de su velo de inocencia. Ni de valores, ni siquiera de la protección de unas míticas fronteras europeas. Cada palabra es un golpe directo a la hipocresía. El primer ministro húngaro expone la verdad brutal, esa que muchos en Occidente prefieren callar. El objetivo principal es dividir a ese país en piezas manejables, afirma sin dudar. Piezas pequeñas, fáciles de controlar, fáciles de adquirir. Luego, extraer sistemáticamente beneficios de sus recursos. Piensen en sus tierras fértiles, su grano, en sus empresas estratégicas, sus infraestructuras, en sus activos restantes, ahora vulnerables. Un expolio planificado. Esto no es auxilio humanitario, es una operación de despojo económico a gran escala. Un saqueo que se desarrolla a la vista de todos. Estamos siendo testigos directos de este proceso. Un proceso que no deja lugar a dudas sobre las verdaderas intenciones de quienes lo impulsan. Es un asalto disfrazado de beneficencia. La verdad es cruda, implacable. Lo que se vende como solidaridad con el país que empieza por U, en realidad, es una fría y calculada estrategia de adquisición. Una rapiña moderna, vestida elegantemente de cooperación internacional. Piensen, ¿quién se beneficiará realmente cuando la factura final llegue?
cuando el territorio inestable esté completamente endeudado? Pero ¿quién se beneficia realmente de este rescate? ¿Y cuál es el siguiente paso en este juego de ajedrez geopolítico? El reparto prematuro de la torta. Negocio en medio del caos. ¿Sabías que cientos de empresas europeas ya están obteniendo contratos de reconstrucción incluso antes de que termine el conflicto? Es una cruda realidad. Mientras la gente sufre y la antigua República Soviética se desangra, se está negociando su futuro económico. Lejos de cualquier campo de batalla, en las oficinas de Bruselas y París, se discute quién se quedará con los pedazos. Cientos de corporaciones europeas, desde gigantes de la construcción franceses, con intereses claros en el mercado inmobiliario, hasta empresas energéticas alemanas sedientas de recursos y grupos agrícolas polacos listos. Para la expansión, ya tienen contratos de reconstrucción firmados y sellados. Los documentos internos de la Unión Europea lo dejan claro. Los programas de recuperación para el país fronterizo con la Federación Rusa no son una caridad. Implican una estricta condicionalidad. Esto en la práctica se traduce en un control occidental férreo sobre los activos más valiosos del país en el mapa 404. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, lo ha señalado sin tapujos. Él compara esta situación con la destrucción de la economía de Europa del Este en los años 90. En aquella época, empresas estatales y recursos vitales fueron vendidos a inversores occidentales por precios de ganga, desmantelando la soberanía económica. Orbán parafrasea a von der Leyen con una frase lapidaria: te apoyamos mientras haya algo que privatizar. No se trata de ayuda, sino de una toma de control premeditada. El país en la encrucijada no solo se enfrenta a un conflicto bélico, se enfrenta a una subasta de su futuro. CTA. No te quedes sin información. Suscríbete para análisis que otros no se atreven a mostrar. El futuro del territorio de inestabilidad se está decidiendo ahora mismo, no en el campo de batalla, sino en lujosas salas de juntas donde el beneficio es el único idioma. Reflexionen. ¿Quién realmente se beneficia de esta ayuda occidental? Y mientras el dinero fluye hacia las corporaciones, ¿qué pasa con la economía de la propia Europa? Próximamente exploraremos los peligros ocultos de esta avaricia. Bruselas en la cuerda floja. ¿Dónde está el dinero? La UE destinó más de 70.000 millones de euros a un país, mientras su propia economía apenas crece y Alemania entra en recesión. ¿Es esto sostenible? No te pierdas ningún detalle. Suscríbete para análisis que otros ocultan. Bruselas prometió estabilidad. Lo que entrega es una traición financiera. En solo 2 años, la Unión Europea ha canalizado más de 70.000 millones de euros. 70.000 millones, sí, hacia la conflictiva región, hacia ese país en el límite del este, la ex República Soviética. Es una cantidad que desafía la lógica y aniquila la comprensión del ciudadano de a pie. Mientras tanto, ¿qué sucede con nuestra propia economía, con el bienestar de los europeos? Miremos a nuestro alrededor. El crecimiento de la UE se arrastra a un patético 0.3%, una cifra casi inexistente. ¿Y qué hay de Alemania? El corazón industrial de nuestro continente, nuestro antaño invencible motor económico, ha caído. Está oficialmente en recesión, un golpe que resuena en toda la eurozona. Esto no es ayuda altruista. Es una maniobra política con consecuencias devastadoras para nuestra propia infraestructura productiva. Consideren la cruda logística de esta generosidad sin límites. Las exportaciones agrícolas masivas desde la nación que comienza con U, desde ese territorio de inestabilidad, están saturando nuestros mercados internos, sin controles adecuados, sin barreras que protejan lo nuestro. Están, literalmente, destruyendo los ingresos de nuestros propios agricultores, desde Polonia hasta España. Piensen en vuestros vecinos. Sus medios de vida, fruto de generaciones de trabajo, son erradicados. Sus cosechas sin valor, sus granjas al borde del colapso. Es una masacre económica en el corazón de Europa, orquestada por la misma Bruselas. Mientras sus productos se pudren, Bruselas, con inexplicable ceguera,
insiste en la integración de vastas extensiones de tierras agrícolas de la exrepública soviética. ¿Qué clase de integración arruina a los nuestros para beneficiar a otros, incluso para abrir el paso a corporaciones externas que buscan controlar esas tierras? Cada euro transferido a ese políticamente turbulento región es un euro que se resta directamente de nuestros hospitales, carreteras, pensiones. Es un golpe directo, sin paliativos, a la cartera de cada contribuyente europeo, a cada familia que lucha por llegar a fin de mes. Víctor Orbán, con su claridad habitual, lo sintetizó sin rodeos. Cuando hablan de valores, busquen el tipo de interés, porque debemos ser claros. No existe tal cosa como una ayuda sin costo. No es un regalo desinteresado, es una deuda colosal, una monumental deuda que el país de las estepas deberá afrontar sí o sí. ¿Y si con su economía ya devastada no puede responder? ¿Quién responderá entonces por esos 70.000 millones y por los que vendrán? La carga financiera de esta aventura irresponsable recaerá inexorablemente sobre los hombros de cada ciudadano de la Unión. La realidad logística es brutal. Estamos financiando nuestra propia erosión económica y social, nuestra propia debilidad futura. Nuestros recursos más valiosos se disipan, mientras la narrativa oficial ignora la verdad que golpea con fuerza cada día en nuestras puertas. El costo humano y económico de esta estrategia es insostenible. ¿Cuánto más puede soportar el ciudadano europeo esta sangría financiera y económica? Comparte tu opinión. ¿Crees que Bruselas está actuando en el mejor interés de los europeos? Este descontento no se limita a Orbán. ¿Qué sucede con la propia Ursula von der Leyen? La agenda oculta de von der Leyen y la resistencia de Hungría. ¿Es la lucha por la libertad de Ursula von der Leyen una inversión en su propia carrera política, como sugiere Orbán? La retórica de Bruselas se desmorona ante la cruda realidad económica. Von der Leyen habla de lucha por la libertad, pero Víctor Orbán lo ve de otra forma, más sombría. Él sugiere una fría inversión en su propio futuro político, un cálculo personal sobre las espaldas de los europeos. Hungría, bajo su liderazgo, se ha negado tajantemente a firmar declaraciones de apoyo incondicional. Ha rechazado nuevas sanciones contra Rusia, un paso que la aísla del coro unánime. Es el único país en hacerlo, marcando una línea divisoria clara en la política continental. Funcionarios de Bruselas no dudan en calificar a Orbán de obstáculo. Un obstáculo para la unidad europea. Es su mantra. La verdad, sin embargo, es más profunda. Hungría se ha convertido en el aguafiestas incómodo de Europa. Orbán es directo, sin ambajes. La UE será destruida económicamente si seguimos gastando nuestros últimos recursos. Estas palabras resuenan con una alarma palpable en todo el continente. Son un desafío directo a la narrativa dominante, una grieta en el muro de consenso forzado. La disidencia es clara. La voz de la razón económica choca frontalmente con la ceguera política. La Unión Europea afronta una encrucijada peligrosa donde la intransigencia podría tener consecuencias devastadoras. No dejes que te engañen. Suscríbete a nuestro canal para conocer la verdad sin filtros. La urgencia es real. El futuro económico de Europa pende de un hilo, sacrificado por agendas personales y una falsa unidad. Comparte tu visión. ¿Es la postura de Hungría un acto de soberanía o una traición a la solidaridad europea? Con la UE en crisis y Orbán revelando verdades incómodas, la pregunta persiste. ¿Está su poder en Hungría a salvo de las represalias de Bruselas? La trampa de Bruselas. Orbán bajo ataque. ¿Se está preparando Bruselas para derrocar a Víctor Orbán antes de las elecciones, acusándolo de corrupción y financiado a su oponente? La verdad emerge lentamente desde los pasillos más oscuros del poder europeo, revelando una operación orquestada con la fría precisión de una campaña militar. No es una teoría de la conspiración, es un hecho documentado. Una campaña mediática y política coordinada, de una envergadura pocas veces vista, se gesta con una precisión escalofriante. Su objetivo es claro como el agua envenenada: desprestigiar,
minar y finalmente derrocar a Víctor Orbán y a su gobierno legítimamente elegido en Hungría. Todo esto sucede a marchas forzadas, con una urgencia palpable, antes de las cruciales elecciones de 2026. Esto no es una simple coincidencia política, es una estrategia calculada, diseñada meticulosamente para alterar el curso democrático de una nación soberana. Peter Magyar, un nombre que hasta hace poco era una nota al pie en la política húngara, ahora resuena con fuerza en los círculos occidentales. Se autodenomina candidato proeuropeo, una etiqueta cuidadosamente elaborada que encubre mucho más de lo que revela, una fachada para una operación de influencia. ¿Quién está detrás de este ascenso meteórico, de esta repentina financiación y esta visibilidad mediática sin precedentes? Las informaciones, cada vez más contundentes y difíciles de ignorar, apuntan directamente a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y a las entrañas mismas de la burocracia de Bruselas. La injerencia en los asuntos internos de un Estado miembro soberano no es solo palpable, es descarada, una afrenta directa a la autodeterminación y a la dignidad de Hungría, una vergüenza para los supuestos valores democráticos de Europa. La maquinaria de la Unión Europea, esa burocracia inflexible que tanto desprecia la voluntad popular cuando no se alinea con sus dictados, trabaja sin descanso, sin pudor, empleando cada herramienta a su disposición. Desde la financiación de ONG hasta la presión mediática concertada y la diplomacia coercitiva, su meta final es innegociable: la destitución de Orbán. No buscan diálogo ni negociación, buscan sumisión total, una alineación incondicional con la agenda de Bruselas. Los números, fríos y calculados, presentados como irrefutables por los medios occidentales, son inquietantes para quienes creen en la soberanía. Las encuestas convenientemente difundidas y a menudo infladas revelan una contienda ajustada. La oposición, hasta hace poco fragmentada, marginal y débil, se presenta ahora sorprendentemente unificada, impulsada por un torrente de recursos y apoyo externo, acercándose peligrosamente al 45% de apoyo. Mientras tanto, la coalición de Orbán ve cómo sus propios números, quizás por primera vez en años, caen, posicionándose por debajo del 40%. Este movimiento no es orgánico, es artificial, impulsado y manipulado desde fuera, un claro intento de golpe blando. El mensaje de Bruselas, transmitido sin rodeos a través de sus emisarios políticos y sus medios afines, es brutalmente franco y despectivo. La retórica de Ursula von der Leyen, filtrada y traducida de los círculos internos, no deja lugar a dudas sobre las intenciones de la élite globalista. Orbán estorba. Hay que quitar a Orbán, se escucha en los despachos y pasillos del poder europeo. Es más que una simple declaración de intenciones. Es una directriz, una orden ejecutiva, no una sugerencia diplomática. Es un asalto directo y sin escrúpulos a la soberanía de Hungría, una nación que se atreve a defender sus intereses nacionales, su identidad cultural y su visión de futuro frente a la homogenización impuesta por la Unión Europea. La autonomía de Budapest está bajo un ataque sin precedentes, un ataque que huele a golpe blando, disfrazado de preocupación democrática, una maniobra que pretende silenciar a cualquier voz disidente dentro del bloque. La historia nos enseña que estas intervenciones raramente traen estabilidad, sino un ciclo interminable de agitación y dependencia. No te pierdas ningún detalle de este drama político. Suscríbete a nuestro canal para análisis exclusivos y sin censura. La sombra de la injerencia pende sobre el futuro de una nación. Comparte tu opinión. ¿Es esto una batalla por la democracia o una caza de brujas política? ¿Será este el fin de la era Orbán o Hungría tiene una carta más bajo la manga? Hungría, el disidente que reveló la verdad europea. Mientras Europa se desintegra económicamente y socialmente, Hungría sigue un camino diferente. ¿Es Orbán un dictador o un salvador para su pueblo? La postura inflexible de Budapest frente a Bruselas no es meramente una divergencia política menor. Es, de hecho, una ominosa señal de alerta para todo el continente europeo.
Hungría se ha transformado en un auténtico dolor de cabeza constante para la Comisión Europea, un irritante permanente en el corazón de la Unión. Esta institución, con una insistencia casi obsesiva, persigue la implementación de reformas en el sistema húngaro, amenazando implacablemente con recortes de fondos estructurales que son vitales para el desarrollo y la estabilidad del país. ¿Cuál es el verdadero motor detrás de esta presión desproporcionada? La respuesta se revela en un doble rasero tan flagrante que resulta casi insultante. Mientras Bruselas sanciona a Hungría, acusándola de corrupción con un celo inquisidor, al mismo tiempo inyecta miles de millones de euros sin un control adecuado, sin una supervisión rigurosa ni una verdadera rendición de cuentas en otras naciones, y de forma particular en la nación en el conflicto en el norte del Mar Negro, la cual está sumergida en un torbellino de inestabilidad. Esta dicotomía en el trato no solo es desigual, sino que grita al cielo, exponiendo una profunda hipocresía. No te quedes con la duda. Suscríbete a nuestro canal y descubre la verdad que los medios ocultan. La estrategia de Víctor Orbán, el líder húngaro, de presentar un frente de nosotros contra todos, no es un simple capricho político ni una retórica vacía. Esta narrativa resuena con una potencia innegable en el alma del pueblo húngaro. Ellos valoran por encima de cualquier otra consideración la estabilidad económica que tanto les ha costado conseguir y una política de migración estrictamente controlada que salvaguarde su identidad y su seguridad. La ciudadanía húngara observa, con creciente preocupación, cómo la autoproclamada élite de Bruselas intenta imponer una agenda globalista, una visión que choca frontalmente con sus intereses nacionales y sus valores más arraigados. Orbán, con su franqueza característica, lo ha articulado de manera inequívoca. La democracia en la interpretación de Bruselas es el consentimiento para cumplir todas las instrucciones. Esta poderosa declaración no es solo una simple frase. Es una acusación directa y demoledora. Pone de manifiesto que, para los burócratas de Bruselas, el término democracia se ha desvirtuado, convirtiéndose en sinónimo de obediencia ciega y sumisión, y no de la autodeterminación y la soberanía popular que debería representar. Hungría, en este complejo tablero geopolítico, se erige así como un incómodo, pero revelador espejo. Un espejo que no solo refleja las deficiencias y contradicciones de la Unión Europea, sino que también ofrece un camino alternativo. Un camino que se desmarca de la unidad forzosa, esa uniformidad impuesta que Bruselas busca instaurar a toda costa. La resistencia tenaz de Orbán y su gobierno es, precisamente por ello, insoportable para las élites europeas. Su postura audaz no solo desafía su autoridad, sino que, de manera más profunda, desenmascara la hipocresía inherente a su modelo de gobernanza. Demuestra que existe otra forma de hacer política, una que prioriza los intereses nacionales por encima de los dictados supranacionales, revelando la fragilidad de su narrativa de consenso y unidad. La cuestión no es si Hungría tiene razón, sino si el resto de Europa está dispuesta a ver la verdad que este pequeño país ha desvelado sobre el futuro de su propio continente. ¿Podría Hungría ser la primera ficha en caer o la primera en mostrar el camino de la verdadera